Bueno, arrancamos entonces ahora con algunos de estos lugares que elegí para que podamos pasear un poquitito. El primero es la preocupación entonces en torno al tema del hombre que tiene María Zambrano. Y arranco con una cita de Persona y Democracia. Que en todas las historias humanas exista dolor no parece necesario, se ha demostrado. Que todas ellas estén sembradas de conflicto puede ser fácilmente imaginado. Más, en la historia occidental, desde sus orígenes, los conflictos todos giran en torno a uno, al que se reducen y refieren: el conflicto del hombre. Zambrano va a afirmar entonces que lo constitutivo del hombre es el conflicto. Y ella va a tomar dos tradiciones para hablar de esta raíz del hombre conflictiva, digamos. Una va a tomar la tradición judía, la del Antiguo Testamento, y otra es la tradición griega. Y va a tomar exponentes, a personas de estas dos tradiciones. La primera es la figura de Job, y la segunda, la de Edipo. Bueno, en la tradición del Antiguo Testamento, podemos hacer referencia a la idea de que Dios abre y dice quién es, que es el creador del mundo y del hombre, que revela que el hombre es creado de imagen y semejanza, y podemos dar cuenta entonces que el hombre que está en el Antiguo Testamento, en la figura de Job, es un hombre que habla al modo humano, es decir, que es un hombre que se queja, que en la desesperación él se va a quejar, ¿sí? En la desesperación va a decir ella que clama y denuncia la condición humana. Recordemos que en el Antiguo Testamento la figura de Job es la del santo que sufre tribulaciones, el dolor, el sufrimiento, productos de ellos, pruebas para que se demuestre la fidelidad de él hacia Dios. Bueno, a Job le pasan todas, ¿no? Y de todas estas tribulaciones que él padece, llega un momento a maldecir el día de su nacimiento. Dice el libro de Job: después de esto, Job rompe el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Tomó la palabra y exclamó: desaparezca el día en que nací y la noche que dijo ha sido engendrado un varón. Bueno, Zambrano va a identificar entonces la queja de Job en tres ideas, dice ella, ¿no? Va a decir, la queja de Job radica en tres certezas que limitan la condición humana: el nacer oscuramente, haber de morir y soportar la injusticia. Nacer oscuramente, haber de morir, la certeza de que moriremos, y soportar las injusticias. Job le va a pedir explicaciones a Dios y las encuentra, ¿no? Va a encontrar una respuesta, y es que Dios lo ha creado, que Él existe, que Él tiene la existencia, y que es indigente, es contingente, dice María. Va a decir María entonces que el encontrar esta respuesta va a ser el punto de partida para la aceptación de la condición humana. Este existir miserable, que es el reconocimiento de ser criatura, queda en un segundo plano porque la mirada está puesta ahora en el existir, en que el hombre existe. Por otro lado tenemos la tradición griega, que toma algunos de los conflictos de la condición humana y los representa poéticamente en la tragedia. Va a tomar a Edipo como el representante de esta tragedia, pues Edipo es culpable siendo inocente. Zambrano va a sostener que el conflicto de Edipo no radica en el existir, en la existencia, sino que va a resultar del conocimiento. Cito a Zambrano: el conflicto del hombre, del ser hombre, queda pues planteado no en términos de existir, sino en términos de conocimiento. Edipo no sabe quién es, y tampoco sabe quiénes son los que lo rodean. Por eso comete el peor de los delitos. Edipo entra en desesperación al darse cuenta, al conocer quién era su padre. El conflicto entonces va a radicar en el conocimiento. Siguiendo este razonamiento, va a decir Zambrano que la solución al conflicto hay que buscarla en el conocimiento y en la moral. Entonces podemos encontrar en la antropología zambraniana estos dos elementos: la indigencia, como referente a Job, la ignorancia en Edipo, y la libertad, para añadir un elemento más, tomada del cristianismo. Estas van a ser esta tríada que constituye la condición humana para María Zambrano. El cristianismo va a asumir estas dos tradiciones y va a abrir al hombre en un horizonte de esperanza, dice Zambrano. Horizonte decimos porque el ser del hombre se convierte en meta, en finalidad de alcanzar, en algo que hay que buscar y proponerse. Para Zambrano, el aporte de la filosofía griega fue la idea de naturaleza humana, ¿sí? Un concepto fundante de su antropología, ya que en los comienzos de filosofar los griegos intentaron razonar, conocer al hombre. Luego
Ellos intentaron entender al hombre explicándolo a través de las tragedias. Y luego la labor filosófica intentó hablar del hombre. Con el cristianismo entonces se parte desde la certeza de una naturaleza humana y se abre una visión trascendente a la búsqueda de la realización humana. Zambrano entonces incluye el cristianismo porque esta tradición agrega un concepto que a ella le parece que pueda sumar a la visión que ella tiene del hombre, que es la esperanza. Zambrano considera que el hombre no se encuentra hecho, sino que al asumir su condición humana, indigente, ignorante, libre, busca serlo. Es decir, que a lo largo de su historia personal, el hombre busca realizarse, busca ser verdadera y plenamente hombre. Zambrano va a identificar al hombre como horizonte, es decir, como un fin en sí mismo, pero también como búsqueda y como un alcance, como una aceptación de esta condición humana, como se les dije recién, pero una búsqueda de la realización. Búsqueda de la realización justamente porque este conflicto lleva a realizarse al hombre, ¿sí? Iba a decir Zambrano que es en el conocimiento desde donde el hombre acepta y busca. Y aquí entra otro elemento fundamental en la antropología de Zambrano, que es la libertad. Esta libertad se realiza gracias a lo que Zambrano denomina el conocimiento histórico. Zambrano va a decir, es necesario que el hombre conozca, tenga este conocimiento histórico, que no es conocimiento solo de la historia, sino también de su historia personal, para que a través de este conocimiento pueda aceptarse y así caminar esperanzado hasta la realización plena del hombre. Este conocimiento lo relacioné un poco con lo que decía Ortega, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no es cierto? Esta idea del conocimiento histórico, entonces, también relacionada a la idea de los lugares en lenguaje malagueño, de tener conocimiento de lo que sucede a mi alrededor, ¿sí? De que lo que sucede en mi historia personal, la mochila que cargo y la situación histórica en la que estoy inmerso. Este modo de conocer es necesario para el hombre, dado que le permite no actuar de un modo pasivo en el desarrollo de la historia, sino que a partir del conocimiento de los hechos, a partir de lo que ella llama el conocimiento de las cosas de la vida, el hombre empieza a dar lugar al ejercicio de su libertad. Es decir, Zambrano en esta idea va a luchar en contra de la pasividad de los hombres, justamente porque, después lo vamos a ver también, el que se permita, digamos, o que suceda el padecimiento de los totalitarismos, ella lo va a relacionar un poco a este actuar del hombre pasivamente y no activamente. Dice ella, el conocimiento de la vida es el conocimiento de la historia, de la propia historia, de aquella de la cual somos actores, que sea al propio tiempo libertad. María Zambrano denuncia la pasividad del hombre a lo largo de la historia de la humanidad, que luego dirá ha de ser producto de los totalitarismos. El hombre tiene que ser actor de su historia, y esto podrá ser realizado en la medida en que sea libre. Así la historia se hará libremente y se pasará de una historia trágica a una historia ética. El paso de una historia trágica a una historia ética es un concepto que es de María Zambrano y ella le da mucha importancia, que es objetivo también de su filosofía, digamos. Y este paso se da justamente cuando el hombre deja de actuar pasivamente y empieza a actuar activamente. Empieza a tener conocimiento de su historia personal, aceptación, pero también búsqueda. Este paso trágico-ético puede ser dado gracias a la voluntad libre del hombre, que se dispone a obrar moralmente, es decir, a tomar conciencia de su condición humana y de la del otro. Ya el hombre no podrá ampararse en su indigencia, en su ignorancia, sino que por su libertad podrá comprometerse, o no, a hacer su historia, donde inevitablemente participará en la historia de otro. Para esto el hombre tiene que conocerse a través del conocimiento histórico y empezar a tomar un papel protagónico. Zambrano va a ver en la historia del hombre una idea también, un nudo trágico que tiene que ser desatado. Y el hombre es el encargado de actuar. El nudo hecho por aquellos hombres que quieren algo absolutamente, dando origen al absolutismo. ¿Qué quiere decir con el absolutismo? Voy a leer una cita y voy a tratar de explicarlo. Tenemos pues que distinguir entre dos grados de absolutismo. El espontáneo, que proviene solo del querer, y el que encierra este querer en una teoría, en un sistema, en un método. Para Zambrano está el querer espontáneo, que quiere algo, ¿sí? Pero el otro, que es el absolutismo teórico, ella lo denomina absolutismo teórico, que va a decir que encierra este querer en un sistema, en una estructura, en un método, en una teoría.
Y esto ella va a hacer referencia entonces, o queremos también hacer referencia, a los totalitarismos, a las ideologías que encierran el querer algo absolutamente en una teoría. Bueno, ella padece en carne propia este el régimen dictatorial, donde el querer de unos pocos se hacía imposición absoluta al resto de la sociedad española. No había lugar para la libertad. No se había dado paso de una historia trágica a una historia ética. Es interesante ver cómo Zambrano, en Persona y Democracia, quiere dar este paso de la historia trágica a la ética, hablándonos a nosotros los hombres del hombre. Y la cito. Y esta frase a mí me encantó. La condición humana es tal que basta humillar, desconocer o hacer padecer a un hombre, uno mismo o el prójimo, para que el hombre todo sufra. En cada hombre están todos los hombres. Bueno, nos puede remitir a otros filósofos que dieron esta idea, ¿no? También me remitió, bueno, a Levinas, que él intentó, este filósofo francés, a reconstruir el pensamiento ético luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces Zambrano trata de definir al hombre, ¿no? Dándole importancia a la persona, ¿sí? En cada hombre están todos los hombres. Y va a decir algo más acerca de la persona, y me parece que es interesante que utilice la palabra persona, ¿no? Para el contexto que nos toca vivir. La persona es algo más que el individuo. Es el individuo dotado de conciencia que se sabe a sí mismo y que se entiende a sí mismo como valor supremo. Entonces, la persona es aquel individuo dotado de conciencia que se sabe a sí mismo como un valor supremo. Entonces, podemos decir que reconociendo el valor supremo de la persona, entendemos cómo en un hombre se encuentran virtualmente todos los hombres. Y esto nos hará exclamar, como dirá Levinas, no matarás. El paso de lo que quería Zambrano de la historia ética, de la historia trágica a la historia ética. Zambrano está padeciendo no solo la vida errante de un exiliado, sino también persecuciones de sus allegados. Por esta razón, Zambrano va a reclamar la democracia contra cualquier otro tipo de absolutismo que tome a la persona como un medio y no como un fin en sí mismo. Y nos dice al respecto de la democracia, define a la democracia como la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. De vuelta esta idea, ¿no? de tomar a la persona como valor supremo, ¿sí? Vemos en Persona y Democracia que ella no habla de una lucha de clases, que ella no habla, ¿no? de una concepción más bien de un ambiente político de izquierda, ¿sí? A mí me da la sensación de que no, está velando por la idea de persona y por la idea de democracia, entendida en este sentido, ¿no? Del valor de la persona humana. Y una salida a esta vida ética, ¿no? Esta historia ética, en la cual en cada hombre están todos los hombres. Bueno, aquí termina, digamos, el lugar con respecto al tema antropológico, y ahora vamos a pasar a dos, esto es más corto, ya no los aburro más, que es una crítica que hace Zambrano a la modernidad, fiel discípulo de Ortega y Gasset, y la propuesta de ella, que es la originalidad, que es la razón poética. Bueno, hay otra obra que es muy interesante, que es cortita, está muy buena, que se llama Filosofía y Poesía. A ellos les gusta la poesía y la filosofía, es bastante interesante. La escribió en México durante el exilio en el 39. En esta obra va a hablar de la relación entre filosofía y poesía, ¿sí? Y podemos vislumbrar el método de la razón poética a lo largo de su lectura, y vamos a encontrar en esta obra una crítica que ella hace al racionalismo. Al racionalismo entendido en su época, ¿no? Como un sistema cerrado de ideas, de conceptos fríos, rígidos. Y ella va a decir, bueno, que esta fue el producto, digamos, fue el resultado de la crisis de Occidente, ¿no es cierto? Cuando a esta razón se la pone por encima o una primacía de la razón discursiva, instrumental, ¿no? Que elabora conceptos rígidos de grandes estructuras, que ella después va a decir van a ser las fuentes de los totalitarismos,